¿Qué tal, amigos? Estamos hoy nuevamente en Cuarentena con Jesús. Durante este tiempo de crisis por causa del COVID-19, nos hemos visto en la imperiosa necesidad de estar guardados en casa para evitar ser contagiados y contagiar la vida de otras personas. Así que nos encontramos acá, ustedes y yo, delante de la palabra del Señor, dispuestos a reflexionar en ella y a estudiar lo que tiene para con cada uno de nosotros y cómo nos puede apoyar, bendecir en este tiempo de crisis y de dificultades. Día 23. La nueva vida es para desarrollarla. Hemos venido estudiando acerca de que en Cristo Jesús usted y yo tenemos nueva vida. Si usted no la tiene, puede tenerla en aquel que entregó su vida por todos nosotros, muriendo en la cruz para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la causa por la cual Él, por su infinito amor y misericordia, nos ha dado nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, en nuestro día 23, la nueva vida es para desarrollarla. Recuerde que hemos venido estudiando acerca de que nacimos de nuevo por la palabra, un nacimiento espiritual, y lo que nace debe crecer. Que hemos adquirido una nueva vida en Cristo Jesús, pero esa nueva vida tiene que crecer. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 12 de la Escritura. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Y la Reina Valera dice así la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que la queja que tiene acá el autor del libro de los Hebreos es que la vida de aquellos que habían conocido al Señor Jesús, la vida de aquellos que habían comenzado una nueva vida en el Señor, se habían quedado estancados. Y esa vida tenía que desarrollarse, esa vida tenía que crecer. El apóstol Pablo en Filipenses, en Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, de los versículos 11 al 13 de la palabra del Señor, dice que Él, el Señor nuestro Dios, constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. O sea que, ¿cuál es la meta del cristiano? Llegar a ser como Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. O sea, una vida en constante desarrollo. Una vida que va creciendo día tras día. Así que por esa razón está diciendo, bueno, ¿cómo es posible que debiendo ser ya maestros, es necesario volver a comenzar a enseñarles lo básico, lo elemental? ¿Lo elemental de qué? De esas palabras del Señor. Y entonces hace la comparación como el niño cuando está pequeñito, que necesita leche y no se le puede dar alimento sólido. Entonces está diciendo, bueno, ya han pasado esa etapa, ya la han quemado. Ahora no necesitan leche sino alimento sólido. Pero, como la vida se les había estancado, se habían quedado allí solamente con lo que conocían, entonces viene la recriminación del autor del libro de los Hebreos. Ahora, mis hermanos queridos, de todos los personajes que tuvieron encuentros con Jesús, nosotros podemos encontrar enseñanzas valiosas para el día de hoy. Un buen número de aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús encontraron una nueva vida. Para algunos que fueron sanados de ceguera, como el ciego de Betsaida, Jesús fue la luz del mundo.
Y aunque los discípulos que lo acompañaron siguieron siendo espiritualmente ciegos, y tal vez ese sea el caso de algunos de nosotros, como dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vamos a la escritura en Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26, donde encontramos el relato de Jesús, que cuando llegaron a Bethsaida, entonces le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocara, le rogaron que lo sanara. Marcos capítulo 8 versículos 22 al 26. Y entonces este ciego tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús lo toma de la mano, lo lleva fuera de la aldea. Y dice la escritura que escupió en los ojos del ciego y luego puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Veo gente como árboles que caminan. Y dice el texto en el versículo 25 que Jesús le puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego recobró la vista. Pudo ver a todos de lejos y con claridad. Para aquel ciego, ese día fue maravilloso. Aquel día fue el comienzo de una nueva vida. Pero solo fue el comienzo. No fue la totalidad, apenas el comienzo. Cuando comienzas una nueva vida, tú debes entender que esa nueva vida es para desarrollarla. Recuerda la queja de Hebreos 5:12, ¿es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental? Una de las cosas que más afecta la vida espiritual es el conformismo. Pero sabes, el conformismo no solamente afecta la vida espiritual, el conformismo afecta toda tu vida. Tu trabajo, los negocios, el estudio, la vida en casa, la vida familiar. Todos los aspectos de la vida son afectados por el conformismo. Y eso no excluye la vida espiritual. El asunto del conformismo en la vida espiritual es creer que ya se ha alcanzado un nivel espiritual suficiente, que tu progreso en la vida de fe crees que ya es suficiente. Dale un vistazo a tu vida hace 30 días, antes o al inicio de esta cuarentena. ¿Cómo era tu relación con Dios? Es muy probable que cada vez era menos el tiempo que pasabas con tu familia. Y menos aún el tiempo para tu experiencia con Dios, para la lectura y el estudio de la palabra. ¿Cuánto tiempo le estabas gastando a ese encuentro con Dios, al estudio, a la palabra? El tiempo de la intensidad en la oración escaseaban. Ahora, probablemente hoy, a causa del confinamiento, estés añorando el asistir a la casa del Señor, al templo. Estás añorando el verte con los demás creyentes, compartir un apretón de manos y darles un abrazo. Pero el conformismo nos había llevado a creer que con las cosas que hacíamos en la vida espiritual un rato el día domingo, eso era suficiente. Y algunos ni siquiera ese rato el día domingo. Jesucristo estaba interesado en ayudar a este hombre ciego a desarrollar una nueva vida y a vencer el conformismo. Después de tocarle los ojos le preguntó, ¿puedes ver ahora? Y la respuesta de aquel ciego fue, sí. Genial, extraordinario. El hombre ve, pero no ve muy bien, porque estaba viendo a la gente como árboles que caminan. Y la pregunta es, ¿esa es la obra completa de Dios? ¿Eso era lo que Jesucristo tenía planeado para este hombre? Por supuesto que no. Pero también debemos preguntarnos, ¿eso es todo lo que este hombre le había permitido hacer al Señor en su vida? ¿Nada más? El ciego pudo haberse conformado diciendo, bueno,
Antes no veía nada, al menos ahora veo un poco, al menos ahora veo la gente, veo la sombra de la gente, veo la gente como árboles, y eso es suficiente. ¿Y cuántas cosas en la vida usted y yo hemos dejado a medias? Y no seguimos avanzando en ellas porque pensamos ya es suficiente. En la vida cristiana, cuando conocimos al Señor y comenzamos a caminar con Él y con ese entusiasmo de la oración, del estudio de la palabra, de asistir a la casa del Señor para adorarle y glorificarle, era más continuo. Y de pronto con el avance del tiempo empezamos ¿a qué? A mermar, a irlo dejando. Y empezamos a cambiar esa búsqueda de Dios, esa relación con Dios, ese seguir creciendo en la vida espiritual, y la empezamos a llenar de otras cosas, de otras actividades, de reuniones con amigos, con familiares, de salidas al campo, de idas, venidas, y ocuparnos en otras cosas y hasta de trabajo. Hemos dejado muchas cosas en la vida a medias. Y nuestra actitud conformista limita mucho los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. El ciego de Betsaida no fue conformista. Él estaba ante Jesús y no iba a desaprovechar la oportunidad de que el Señor desarrollara por completo su nueva vida. Él no quería ver a medias, él quería ver completamente. ¿Sabes cuáles son los planes de Dios para tu nueva vida? La nueva vida no solo es tenerla, hay que desarrollarla. El apóstol Pablo nos hace una amonestación en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y nos dice así: no se conformen a las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, para que comprueben qué es lo bueno, qué es lo agradable y lo perfecto. Nos está diciendo, no se conformen. Renuévense, transfórmense. O sea, una vida cristiana, una vida espiritual que se desarrolla por completo. Esa nueva vida que se va desarrollando día tras día. Tenemos que ir avanzando mejor hoy que ayer, menos que mañana. El apóstol Pedro le está recordando a sus lectores que Dios nos da todo lo que como cristianos necesitamos para desarrollar esa nueva vida y podamos ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Nota lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro, en el capítulo 2 de los versículos 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo comienza? Todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas. O sea, Dios no se guardó nada. Lo entregó todo a nosotros. Como nos confirma esto en Romanos 8:32 la palabra del Señor. Dios mostró su favor, Dios mostró su amor hacia nosotros, a tal punto que nos dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Así que Dios que nos dio lo mejor que Él tenía, su único Hijo. Por eso es que el apóstol Pedro está diciendo que Él nos dio todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad. O sea, Dios no se guardó nada para que tu vida, para que tu nueva vida sea desarrollada. Volvamos a Pedro, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, y dice, por medio de ellas, ¿de qué? De todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ustedes y yo, podamos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Genial. Todo lo que necesitas para vivir una nueva vida, todo lo que necesitas para agradar a Dios, todo lo que necesitas para ser feliz en este mundo, aún en medio de las crisis, todo lo que necesitas para tener paz. Esa paz espiritual, esa paz familiar, esa paz en tu vida personal, te ha sido dada por Dios.
para que seamos ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Versículo 5. Por eso ustedes deben esforzarse, no conformarse. ¿Deben qué? Esforzarse. O sea, la nueva vida se desarrolla. Y sigue diciendo la palabra del Señor en ese versículo 5. No conformarse. Por esa razón deben añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. O sea, una nueva vida desarrollándose día tras día. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir añadiendo a nuestra vida. Vamos a ir sumando a nuestra vida espiritual cosas. A la fe, dice, añada a su fe entonces virtud. A esa virtud añádale ¿qué? Conocimiento, porque tenemos que conocer a quién adoramos. Debemos conocer el objeto de nuestra adoración. Debemos conocer cuál es el plan y el propósito de Dios que tiene para con nosotros cada día. Entonces a ese dominio propio, al control de sí mismo, a la templanza, añadirle conocimiento. Al conocimiento, súmele paciencia. A la paciencia, súmele entonces piedad. Y a esa piedad, súmele afecto fraternal, pero siga creciendo. A ese afecto fraternal debe pasar a que sea ¿qué? Amor pleno. Y en el versículo 8 nos dice la palabra, si todas estas cosas, lo que he mencionado, lo que hemos leído en la palabra, si todas esas cosas abundan en nosotros, entonces serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es desarrollar tu nueva vida. Regresando a Marcos 8, en el encuentro de Jesús con el ciego de Betsaida, Jesús puso de nuevo las manos sobre el ciego, sobre sus ojos, y este fue curado completamente. Ahora ya no veía las cosas, ya no veía a la gente como árboles, ya no veía las cosas oscuramente como sombras. Ahora comenzó a ver todo con claridad. Eso es vivir a plenitud. Vivir a plenitud es ver cómo la obra de Dios se realiza en tu vida. Vivir a plenitud es ver cómo los propósitos de Dios son buenos para tu vida y tu familia. Desarrollar esa vida espiritual es ver con claridad cómo Jesucristo siempre tiene lo mejor para ti. Lo mejor en Jesucristo está por venir. Ver con claridad vale la pena vivir. Y nos damos cuenta que en Él la vida sí tiene sentido. Ya hemos avanzado más del 50% de esta cuarentena con Jesús y te invitamos a que no te rindas, no te conformes, no te desalientes. Tal vez estás cansado, pero ten ánimo, sigue adelante. Lo mejor viene si perseveras en el Señor. Josué 1:9, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, mi querido amigo y hermano, en esa nueva vida, desarróllala en Cristo Jesús. Vívelo. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido en esta lección? ¿Vas a seguir con una actitud conformista? Y cuando todo esto termine lo del coronavirus, termine el encierro, termine todo lo que está sucediendo, ¿vas a volver a lo mismo del pasado? La vida tiene que cambiar. Y cuéntalo. ¿A quién le vas a compartir de la importancia de tener y desarrollar una nueva vida? Esa vida que Dios nos da. Alfredo es uno de nuestros oyentes y él le envió 2 lecciones a un amigo. Le envió 2 lecciones de esta cuarentena con Jesús. ¿Y sabes qué le dijo este amigo? Envíame más. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Haz tú lo mismo. Puedes entrar a YouTube y dale me gusta para que otros puedan también verlo, para que otros también puedan estudiarlo. Vamos a orar al Señor. Entonces no te olvides, vívelo. Desarrolla tu nueva vida en Cristo Jesús y cuéntalo, dile a otros acerca de que también pueden tener nueva vida. Padre, ayúdame a no resignarme.
Ayúdame, Señor, a desarrollar mi nueva vida en Cristo Jesús. Y que en todo lo que haga, de palabra o de hecho, siempre busque agradarte. Gracias te doy por tu bendición y por tu gran amor. Gracias te doy por darme esa nueva vida en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. No olvides, cuarentena con Jesús. Veamos entonces el día de mañana. La nueva vida es para compartirla. La nueva vida vimos hoy es para desarrollarla. Mañana la nueva vida es para compartirla. Chao, chao.